Bienvenidos al podcast del Sur, Taller Literario. Este podcast lo improvisamos con Leandro Puntín, el invitado de hoy del que ya les hablaré. Es una conversación entre fans aderezada con un poco de análisis, así que apelamos a la indulgencia de ustedes, los queridos oyentes, si en determinado momento se nos olvidan datos o detalles sobre algunas de las obras que mencionamos. Leandro es un excelente escritor que ya ha publicado en revistas web y pronto, sin duda, dará el salto al papel. Su especialidad, por así decirlo, es el terror con tintes humorísticos, satíricos y paródicos, y por eso me parece el interlocutor ideal para este diálogo, que como ya dije, y a pesar de que a alguno el título le puede sonar algo pretencioso, es una conversación entre fans y para el disfrute de ustedes, los que están del otro lado, que quizás sean fans del género o quizá no, pero en todo caso esperemos que lo disfruten. Partimos entonces de la autoconciencia y de los clichés en el género de terror, y tocaremos algún que otro género también, y ya veremos dónde terminamos. Al final del podcast escucharemos un cuento de Leandro, escrito en perfecto argentino y leído en perfecto colombiano. ¿Por qué en colombiano? Porque sí, porque este podcast es un poco arbitrario, por no decir lisérgico. Igualmente en la descripción tendrá la versión escrita. Los que nos escuchen desde YouTube, recuerden que estos podcasts también los subimos a iVoox. Y si existe alguien que nos escucha desde iVoox, recuerden que estos podcasts pertenecen a El Sur, Taller Literario, canal de YouTube, que además de los podcasts tiene muchos otros videos de todo tipo. Sin más prólogos, entonces, empezamos. Bienvenidos a este tercer podcast del Sur, Taller Literario. Hoy estoy con Leandro Puntín. ¿Cómo andas, Leandro? Hola Ale, muy bien por acá, ¿cómo andas vos? Perfecto, 10 puntos, mejor imposible. Hoy vamos a hablar, va a ser un podcast muy de fans. Vamos a hablar de el cliché y la autoconciencia en el cine de terror, que tienen relación, por supuesto, entre sí. No porque la autoconciencia sea lanzar clichés a diestra y siniestra, para nada. La autoconciencia es, entre otras cosas, ser consciente de lo que es un cliché y de lo que no lo es, de toda la tradición que viene antes que uno y de la que uno es parte, sea para ir, entre comillas, en contra de esa tradición, para innovar, o para seguir la rajatabla, o lo más interesante, para trabajar con eso. De hecho, ya que estoy, aprovecho y hago el chivo de que en el canal hay un video de obras que enfrentan la tradición, enfrentan en el sentido de ponerse enfrente de mirarla a la cara. Así que hoy en día es muy ingenuo hacer, pongamos, una película de vampiros o de hombres lobo pensando que el público acaba de salir de un cascarón y la primera película o la primera novela de ese tipo que leyó es la tuya, digamos. Por supuesto que nos enfrentamos a un espectador y a un lector que por lo general ya tiene un background, como se dice, discúlpenme el extranjerismo. Y El me parece que, Spanglish. claro, el Spanglish. Y bueno, me parece, Leandro, que una película que, si bien no es ni de casualidad la primera de estas películas autoconscientes, pero que sí es emblemática, para usar otro adjetivo que no se usa nunca, y que podemos partir de ella para ir para atrás y para adelante en el cine autoconsciente, aunque también vamos a hablar de literatura, es Scream. Vigila a quien Peliculón. llama. ¿Qué nos podés Eh, decir, Lean, de tu experiencia personal con esta película y también, por supuesto, a tu análisis, tu opinión? Bueno, antes que hablar de la película me quedó algo que dijiste recién, que es esto de que uno no puede esperar a ver, hacer con los clichés, con las películas de terror, el que crea contenido de terror, así sea película, literatura, hacerte la idea de que lo que vos vas a escribir es original o que no tenés que tener en cuenta el bagaje que tiene ese género encima. Me pasó justamente con las películas de terror que ahora últimamente he estado pensando, digo, ¿por qué no están tan buenas? ¿O por qué fallan? ¿O qué es lo que está mal? Y siento que justamente esto, que por ahí, no sé si son los guionistas, los directores, que hacen películas
sin tener en cuenta qué hubo detrás. ¿Entendés? Sí, sí. Por ejemplo, no sé, se me ocurre El Exorcista. Siento que todas las películas de exorcismos son copias del Exorcista y no estudiaron nada sobre exorcismos o sobre la religión, que es de donde viene el tema del exorcista. Y sobre todo Entonces, no son conscientes de que tienen al exorcista detrás, ¿no? exactamente, exactamente. Es como si no vieron El Exorcista o fue la única película que vieron. Y en base a eso, eso es una película de exorcismos. Eso es un exorcismo. Incluso en El Exorcista, ¿se puede hablar con spoiler acá? Y supongo que si alguien no vio el exorcista, es culpa de él. Claro, porque sí, bueno, tanto El Exorcista como la novela no se revela si es un demonio. O sea, ni siquiera el padre Carras está convencido de que Megan esté poseída. No llega y dice con su capa católica, esto es el demonio, hay que exorcizarlo, llamemos a Dios. O sea, usa hasta el último recurso de la psicología y la psiquiatría para descartar que no sea algo terrenal antes de llegar a la conclusión de que está poseída. Entonces siento que en las películas de ahora es como la nena gira la cabeza o vomita o camina por el techo y hoy está poseída. Eh, Pueden ser un millón de cosas más que no conocemos o no sabemos o que se podrían explotar. Claro, buscan en la Pero agenda, a ver, el pediatra, ¿no? ¿Dónde está? Acá está el exorcista, sí, llámalo, ¿no? claro, Era- exactamente, como llamar a un exorcista sería como lo último que haces, supongo, me imagino. Sí, como si los personajes supieran que están dentro de una película de terror y entonces llaman al exorcista. Ah, Exactamente, exactamente. Sí, como que no preparan muy bien el ambiente. Está bien que con El Exorcista eso estuvo muy bien preparado, muy bien llevado y sería como una repetir la fórmula. Pero también el otro extremo es como muy sencillo. sí, con el exorcista creo que sucede que es una película que inventa el género de las posesiones, más allá que ahora alguien puede poner en un comentario, no, pero hay una película de 1960, está bien, estamos todos de acuerdo, algún antecedente siempre hay, pero el género lo inventa el exorcista, como tal. Definitivamente. Y lo Sí, inventa sí. y a la vez lo clausura. Fue una obra tan buena que como que empezó y lo cerró. No se puede hacer algo mejor que eso. Al menos no de la misma manera. O con el mismo... A ver, lo que hizo Peter Blatty, ¿no es cierto?, el autor del Exorcista, fue llevarte durante 300 páginas hacia la posesión de la nena. Y ni siquiera te decía que era una posesión. Estaba descartando cosas hasta que llegó a la conclusión. Y que ni siquiera la sacó, porque no se me mezcla el final del libro con el final de la película. Pero el padre Carras muere sin saber realmente lo que pasó, o qué es el bicho. Sí, o por lo menos no se explicita. Yo Sí. creo que sí, la novela también se mezcla con la película, pero Sí, yo creo que al final la película de todos modos se juega, por así decirlo, por la opción de que es una posesión diabólica, aunque es cierto que alguien muy escéptico puede llegar a pensar que no. He leído alguna vez críticas sobre que El Exorcista es una película sobre la enfermedad mental. Eso me parece como decir que Poltergeist es una película sobre los problemas inmobiliarios. Bueno, no sé, cada cual. claro, no, sí, 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 no, Pero, no creo que haya sido la mentalidad de Blatty al momento de escribir el exorcista. pero sí es cierto. De hecho, hago otro spam en el canal. Hay un video sobre el exorcista y entre otras cosas comentamos esas cuestiones. Que sí, que evidentemente la construcción de la verosimilitud es extraordinaria desde el hecho de que el cura, el sacerdote, es un no creyente prácticamente. Carras es un Sí, psiquiatra, además de sacerdote, y está con un pie más en la ciencia que en una religión. Está en una crisis de fe, de hecho. Cosa que después sí se va a sí, volver un cliché, lo de la crisis de fe, sí, también. hablando de clichés. Pero el trabajo que hace la película y la novela, de hecho en la novela esto es más notorio, es mostrarnos explicaciones tan rebuscadas, supuestamente racionales, pero tan rebuscadas, porque en un momento Carras dice, bueno, la nena quizás supo hablar tal idioma porque es un fenómeno que se dio en un lugar de Sí, África, bueno, y empieza con toda una sí, maraña sí, de antecedentes rarísimos y Reagan tenía que tener 40 patologías rarísimas al mismo tiempo para explicar lo que estaba haciendo. Y claro, sí, el espectador termina diciendo, bueno,
es una posesión y listo, dejémonos de pavada, ¿no? Claro, es como que la realidad es tan complicada y tan absurda que lo más lógico sería que esté poseída, porque si no sería una locura que le esté pasando esto. Exacto, Sí, me sí. acuerdo que era como que una de las explicaciones era como que, bueno, la nena había leído y absorbido por el inconsciente, visto imágenes, libros y aprendió idiomas mediante, como que por ósmosis, como que absorbía el cerebro, absorbía el inconsciente y le absorbía todo. Y ella en algún hemisferio del cerebro se la activó y, bueno, y retuvo todo eso y se iba Y, despertando a medida que lo necesitaba. y uno se pone a pensar si es más racional eso o es más sobrenatural eso que lo otro. Exacto. Bueno, eso es lo que está bueno el exorcista. Te lleva a pensar que el exorcismo es lo más plausible. O creo, no dije mal la palabra. No, no, está bien, sí, sí, lo ¿Está más bien? Sí. creíble, lo más verosímil. Lo más creíble, Sí, exactamente. Y en las de ahora es como que, bueno, está poseída, punto. Ni siquiera te descartan la chance de que sea algo natural, algo de este plano. sí, eso le quita muchos enteros, estoy absolutamente de acuerdo. Ahí sería una falta de autoconciencia, digamos, ¿no? Exactamente todo lo contrario. También algo que me molesta de esas pelis es que todas rondan en torno a la religión católica. El exorcismo viene de ahí, obviamente, ¿no? Pero tan difícil sería buscar exorcismos de otro tipo o entes ah, Hace poco de otro lado. vi una película que ahora no me acuerdo cuál es, bueno, la dejaré en la descripción, pero que se va un poco al diablo, pero que es en Oriente, en Asia, en algún lugar de Asia, y que trata con otras religiones. Pues hay una que se llama The Wailing, creo, o algo así, que tiene unos años. Hay algunas películas de endemoniados asiáticos, digamos. Pero sí, Sí, ya se alejan un poco de el exorcismo que vimos en El Exorcista, el exorcismo claro. católico, cosa que tiene lógica también, ¿no? Sí, sí, Que sí, sea sí. distinto. Bueno, vi una hace mucho, cerca de 10 años, no me acuerdo, creo que te la recomendé una vez, que hablando de pelis de exorcismos, es una donde el exorcismo de algo King, me acuerdo King porque era el mismo apellido que Stephen King, no me Claro. acuerdo cómo se llama el personaje. Pero justamente no creía nada de esto y se empezó a buscar rituales de cómo llamar al diablo en diferentes religiones, idiomas y todo, y hace como 50 rituales, hace una exageración. Entonces cuando entra el espíritu no sabe ni qué es, ni con cuál de los rituales lo llamó. Entonces no sabe cómo echarlo porque no sabe literalmente con cuál de todos los invocó. Entonces eso me resultó súper interesante, porque no era uno particular, pudo haber sido cualquiera, pudieron haber sido todos, no sabes a qué llamaste ni cómo echarlo, ¿entendés? Entonces, esa peli me gustó mucho, me parece, al menos de ese punto de vista. Mira vos, qué interesante. Esa creo que no la vi, aunque me suena el argumento, pero quizá me la mezcle, vaya uno a saber. El tema con El Exorcista también es que ha sido una película muy parodiada. De hecho, hay una Uf. película felizmente olvidada de 1990 que se llama Reposeída en español, Repossessed o algo así en inglés, que es una sátira en la que participó la propia Linda Blair y también hay el actor, Leslie Nielsen, no me acordaba el nombre, Leslie Ah, Nielsen, mira, el de la pistola desnuda, sí, el sí, de la pistola desnuda, el canoso de todas las parodias de de esa toda la época, de vida. todas las sátiras de esa época, que es una película que da más ganas de llorar que de reír. También una bebé a la pobre Linda Blair, que bajo tuvo que caer, nunca se pudo recuperar del éxito de su personaje, terminó haciendo eso, ¿no? En ese caso es una sátira burda, mal hecha, un desastre absoluto. Porque hay que decir que no es lo mismo la sátira que la autoconciencia, o la sátira o la parodia, sátira barra parodia. Sería más bien parodia lo de Reposeída, más que Sí, sátira. La sátira, para diferenciar un poco, tiene que ver por lo general con una crítica social también. Generalmente la sátira se hace sobre una sociedad o sobre un estereotipo de persona que vive en una sociedad o sobre algo así, digamos, ¿no? Pero es un humor que incluye una crítica social. En la parodia se puede hacer desde la admiración, como hacen los Simpsons, muchas parodias, o a veces también desde la pura burla. Generalmente hay una mezcla de las dos,
pero no necesariamente tiene ese ingrediente. Y después la autoconciencia no es necesariamente ni satírica ni paródica, es simplemente saber que si vos querés filmar una película de un muchacho con una motosierra que va matando adolescentes lascivos que están dando rienda suelta a sus pasiones en un campamento con mucho olor a marihuana, y sabe que ya hicieron alguna que otra película de ese tipo. Entonces, como decís vos con los exorcismos, vamos a darle una vuelta, vamos a hacer algo con esto que no se haya hecho, que por lo menos no se haya hecho 200.000 veces. Entonces no es necesariamente que uno esté parodiando, burlándose de esas películas, pero sí que quieras o no estás en un diálogo con esas películas, no es algo que uno elija. Si vos vas a hacer algo sobre zombies, pongamos por caso, no podés ignorar que existieron las películas de Romero y que hace poco existió Walking Dead y hubo un montón de cosas en el medio. Esa sería la idea. Y Scream Bueno, hace eso con el slasher. Yo diría que Scream está a medio camino. No sé qué opinas vos entre la sí, sí, sátira y la sí. autoconciencia. Igual, antes de Scream, yo creo que del mismo Carpenter, obviamente. Yo creo que Carpenter intentó algo con Craven, ojo, Pesadilla se te mezclaron. Craven, perdón. Sí, sí, se me cruzaron los directores, Wes Craven. Creo que Pesadilla 4 ya era con Freddy, no me acuerdo si era la 4 o la Eh, 5. si vos decís la nueva pesadilla, creo que es la 6 ya. Ya, La la 6, nueva pesadilla. sí. Sí, me acuerdo porque hace poco estuve viendo unas críticas de la. Sí, la nueva pesadilla de Wes Craven. Que contá si querés contar a la gente de qué va. No me la acuerdo. Ah, no te la acordás. Bueno. Sí, 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 eso por querer hacerme el erudito, así que No, volvamos a bien, Scream. está bien. No, que lo que hacen en esa película, que ya Freddy supuestamente había muerto en la 5, que la vendieron así como la muerte de Freddy, que fue una porquería, era con 3D, pero 3D de esa época, con esos lentes de papel glacé, le digo yo, no sé, de papel glacé, Sí, 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 sí. rojo y azul, película malísima. Freddy se suponía que ya había muerto, pasaron unos años, la saga estaba agotada, muerta también la saga, más muerta que Freddy. Sí. Y Wes Craven, junto con el que después sería guionista de Scream, que es Kevin Williamson, si mal no recuerdo, dicen, bueno, ¿cómo demonios podemos hacer volver a Freddy sin hacerla de siempre? ¿No? Que Freddy ya resucitaba de maneras. Hay una que un perro mea en donde murió Freddy, por alguna razón Freddy resucita. Ya se fumaban porros y yo Sí, creo que sí, las sí, reuniones eran a que no tenés huevo para, le decía un guionista al otro. A que no sí, tenés huevo sí, para. sí, sí. Ah, que no, hold my beer, le decía al otro. Y antes no había internet, o sea, nadie se podía quejar. Claro, nadie se quejaba. Entonces lo que hace Wes Craven en esta, la nueva pesadilla, es situar la película en el mundo real, es decir, en un mundo donde las películas de Freddy Krueger son películas, donde Robert Englund es el actor que interpreta a Freddy, lo mismo con la chica que interpreta a Nancy, que no me acuerdo, es Heten Love, un nombre medio difícil. Están los actores de la película y están hablando de filmar una nueva película de la saga. Aparece Wes Craven también haciendo de sí mismo. La mayoría de los que participaron en las películas, o muchos de los que participaron, aparecen y están haciendo una nueva película de la saga. La chica Heather, que es la actriz que hace de Nancy, que acá hace de Heather, de ella misma, no está muy Sí. convencida, está con su nene que tiene problemas y esto y lo otro. Y de repente parece que a la actriz de Freddy le empiezan a pasar cosas extrañas relacionadas con Freddy, que de hecho en la película se muestra cómo Freddy se transformó en un producto completamente comercial, que ya no le da miedo a nadie, y empiezan a pasar cosas que está Wes Craven escribiendo en el guión de la película. Resulta, acá va a ser todo con spoiler, ya... Sí, 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 si no, no se puede. Resulta que al final lo que sucedía era que Freddy era la representación de un espíritu de los sueños, de no sé qué, que aparecía en varias mitologías. Bueno, ahí Craven metió sus estudios, es un hombre muy culto, era Wes Craven. Es una entidad que se manifestaba a través de las ficciones de Freddy. Y como Wes Craven ya no está escribiendo las películas de Freddy o de Pesadilla en Elm Street,
esta entidad, digamos que reclama por esa tensión y se empieza a meter en el mundo real y en el mundo de los actores de Freddy. Empieza muy bien, la premisa es muy buena, después se cae porque termina un poco como cualquier película de Freddy, pero el diseño de Freddy es distinto. A mí me parece un intento muy interesante, que como vos bien dijiste, es un borrador de Scream, sin ninguna duda. Lamentablemente, para mi gusto, empieza muy interesante la película y después termina siendo lo mismo de siempre. Fue un Mira, me llamó más intento. la atención, Sí, 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 sí. perdón, digo, me llamó más la atención cómo lo narraste vos que lo que fue la película en sí. O sea, la pintaste de una forma que no me la acordaba. Y digo, ahora tengo las ganas de verla y después me acuerdo que no, es mala. Pero la premisa era muy buena, Y justamente como decís. a mí al menos me pareció muy interesante la premisa y cómo la fueron desarrollando hasta el último acto, por decirlo así. Ahí se cae porque termina siendo más de lo mismo. Está bien, uno puede decir de qué otra forma lo hubiese resuelto, no sé, habría que pensarlo. A mí no me pagaron mucha plata como seguramente le pagaron a Craven y a Williamson. Pero sí, en efecto, es un borrador de Scream. No sé si querés, porque si no estamos, hace rato estamos diciendo vamos a hablar de Scream y no hablamos. Vamos a hablar de, sí, 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 No sé, puro, querés puro suspenso, puro. explayarte sobre Scream ahora vos. Sí. Bueno, creo, si no me equivoco, creo que también Scream fue la primera película que antes en los slasher ya sabíamos quién era el asesino de entrada. Te lo mostraban en el primer acto o en el segundo y empezaba a matar gente así porque sí, o porque tenían sexo, o por un puritanismo ahí de que, bueno, si tenés sexo y consumís drogas o alcohol, bueno, te vas a morir, punto. Y la gente quería ver locos grandotes asesinando adolescentes, que bueno, no eran adolescentes, pero actuaban de adolescentes. Claro, Como en Scary Movie misma dice, actuamos de 20 y muchos, 30 y pocos, claro, exacto. y son adolescentes. Pero bueno, creo que fue la primera justamente en ocultar al asesino hasta el final de la película, en género slasher. Sí, sí. Entonces, eso fue una de las pautas que estuvo muy interesante con la que revolucionó el género Scream, que ya el cine slasher ya había muerto en los 80. Y bueno, y Scream también lo que hizo fue esto de rejuvenecer el género, que ya se venía picado, ya se estaba muriendo completamente. Y se agarraba todos estos clichés y bueno, le dio un giro de tuerca. Que el asesino se equivocaba, el asesino se tropezaba. Eso viene mucho también de las películas de Freddy, un poquito tonto ahí el asesino. Es cierto, sí, es cierto que Freddy a veces mostraba cierta vulnerabilidad, se equivocaba. Pero claro, también lo principal es que hay un personaje, el fanático del cine de terror, que es el que les explica a los demás, y Las ahí reglas está del juego, ¿no? exacto, claro, que no tengan sexo porque van a morir, que si dicen ya vuelvo, no vuelven No, más, que es cierto, ¿no? sí, En sí, una sí, sí. cosa decir ya volvés. Nunca preguntes quién llama. Claro, también de hecho hay muestras de autoconciencia, por decirlo así, alusiones más sutiles, porque ya al comienzo de la película, con Drew Barrymore, sobria Drew al Barrymore, sí. parecer, eh, es una referencia clarísima a Solo en la oscuridad. Para Sí. Solo en la oscuridad, No, porque a veces ¿quién llama? ¿Quién llama? Cuando un extraño llama, sí, me confundo Cuando un extraño llama. Sí, sí, sí. exacto, me confundo las dos películas. Cuando un extraño llama es una película del 70 y pico, si mal no recuerdo, cuya primera parte, que es mucho mejor que lo que viene después, no porque lo que venga después sea malo, sino porque se ve un poco desconectado y no alcanza el nivel de Es malo, tensión que sí. tiene. No, no, es malo porque parecen dos películas distintas. Ese es el problema, claro. Porque ese principio se basa en una leyenda urbana, a su vez que con la canguro, la niñera, los yanquis tienen toda una especie de subgénero oral de leyendas de niñera. De hecho, Halloween tiene mucho de eso también, de la Sí, 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 niñera. asesinaba niñeras Halloween encima. también. Claro, Halloween también está aludiendo a esas leyendas urbanas, diríamos hoy, sobre una niñera que la dejaron y le pasó tal cosa. Pero los primeros minutos de esa película adaptan, si se me permite la expresión, esa leyenda al cine y son brillantes, son brillantes. Ahí sí no quiero espolear porque hay un giro que es extraordinario,
que lo vea la gente, busquen cómo era cuando un extraño llama, y miren aunque sea los primeros minutos. Se van a dar cuenta cuando Creo que termina. dura media hora. La vi hace poco y creo que dura media hora, 45 minutos la primera parte, que es esa parte, la parte emocionante, la parte interesante, y después se va para cualquier otro lado de la película que parece dos pelitos. No la terminé, te digo la verdad, no la terminé porque me aburrió. Quería más de lo primero. Es que ese es el problema. Si a mí no me pareció tan mala, mira, no me acordaba que duraba tanto lo del principio. No me pareció tan mala, pero sí, es tan bueno lo primero, y es cierto, es un corto metido, pegado con otro corto, pero el primer corto es muchísimo mejor. Y es cierto que está atado un poco con alambre lo que viene después, porque en realidad la gran historia termina cuando termina ese primer corto. Pero no quiero spoilear porque les recomiendo buscar esa película y verla. Pero Scream hace eso también. De hecho, algo que no voy a, justamente por no spoilear, no voy a revelar, pero hay una cosa que le dice el asesino que es muy parecida, de dónde viene la llamada. Bueno, así que ya ahí estamos con una referencia. Porque Scream no es solo las referencias obvias, como este personaje que dice las reglas del cine de terror, sino también esas más sutiles. También incluso se puede pensar en Psicosis, porque no olvides que en los 90 Drew Barrymore era una estrella, había tenido sus problemas, no era quizás la que todo el mundo quería en el cartel, pero era una estrella, comparada además con el resto del elenco, que hoy algunos son conocidos, pero en esa época casi nadie creo era conocido. Y Y no, Nick Campbell recién empezó. Y los claro, protagonistas todos, también. estaba la de Friends, que no me acuerdo si ya hacía Friends, Courtney Cox, pero Sí, creo que sí. bueno, podía ser ella otra estrella, ponele, pero en general la estrella era Drew Barrymore y hasta se vendían, creo, en los carteles con Drew Barrymore. Y hace lo que hace Hitchcock en Psicosis, que es Sí, matar a sí, Drew sí. Barrymore, a la que se supone que es la estrella, matarla, en este caso no a mitad de la película como hace Hitchcock, sino al principio. Así que también tenemos ahí una referencia a Hitchcock. Y a la vez con el tema de las niñeras es una referencia a Halloween, como decíamos, bueno, hay todo ahí y por supuesto la película sigue, después sí, las referencias se hacen más explícitas. Bueno, el asesino le dice esa pregunta trampa de, no sé si te acordás de cuál fue el asesino de la primera De la Viernes primera 13. martes 13. Claro Viernes 13. que Por Viernes Dios. 13, feo. Acá en Argentina le llamamos martes 13, le decimos a la gente, Sí, y sí, ahí sí. ya hay un rasgo de autoconciencia. Sí, igual Drew Barrymore ahí no es niñera, está en su casa. Está sola, pero no está cuidando a nadie. Ah, está en su casa, pero tenés razón. Tenés Sí. razón. Que Ahí me tenés quedé. otro cliché, la chica sola en la casa. Bueno, sí, tenés razón, no es niñera, miento. Pero bueno, claro, me quedó porque justamente esta referencia, iba a decir otra vez Solo en la oscuridad. A, Ay, Dios, se me va Cuando el un nombre. extraño llama. Un extraño llama. Sorry, I turned the lights down. Turn them back up if you like. Don't. Don't. You really scared me. If that's what you wanted. Is that what you wanted? No. What do you want? Your blood all over me. Otro cliché que se me ocurrió recién de Scream es que estos adolescentes cuando están siendo atacados siempre o no tienen supervisión adulta o la supervisión adulta que hay es muy estúpida. Entonces como que se necesita generar ese ambiente para que el asesino pueda atacar. Y para que eso suceda no tiene que haber supervisión. O la supervisión tiene que ser muy mala. Entonces, creo que Scream lo que hizo fue agarrar a ese policía idiota que hace mal su trabajo, que no le presta atención a lo que hace, y lo carga en Dewey. Entonces Dewey le interesa su trabajo, pero es medio incompetente en lo que hace. Así después también en la próxima película lo terminan la cuchilla ni queda manco. Pero está ese elemento
pero a Dewey lo hicieron competente en Scream. Pero con este toque de... no me saldría la palabra, porque no es inepto, porque se me cruza con el Dewey de Scary Movie, que es re pelotudo, re estúpido. No, pero le pone pasión a su trabajo, hace lo que tiene que hacer. Exactamente. Después, bueno, va evolucionando y va mejorando, pero es como bastante idiota. Sí, ahí lo relabora el cliché, digamos, ¿no? Exactamente. Es un policía que se preocupa por estos chicos. Y... Bueno, está muy, muy interesante lo que decís, porque es cierto, eso de los padres que no solo no vigilan, bueno, suena fea esta palabra hoy en tiempos de buenismo, no se preocupan por lo que hacen sus hijos, pero también es como si fueran dos mundos aparte. De hecho, eso está también mucho en Pesadilla, en el Street, otra vez, que no sé si te acordás que en la primera la madre es alcohólica, el padre sí, pero está en otra cosa, si bien al final actúa como debe actuar, pero no le creen, cosa que es lógica que no te crean, que decir que claro, pero ahí está por lo menos justificado un poco. Si vos tenés problemas con el alcohol, bueno, pasa. Pero en la mayoría de las pelis es como que no, ni siquiera figuran, o que demasiado libertinaje para los adolescentes y los padres no están ahí y no justifican que haya esa falta de cuidado. Es que yo creo que también, más allá del puritanismo que mencionabas, eso típico con lo que juega Scream, de si tenés sexo te morís y todo eso, también hay en esas películas, consciente o inconscientemente, una cuestión de los adultos no pueden entrar en el mundo de los chicos. No solo los desatienden, sino que no los entienden directamente. Y en Pesadilla en Street es hasta literal, porque no pueden entrar al mundo de los sueños. De los sueños, sí. Pero sí, hay una... Bueno, y Scream también lo que hizo fue eso, porque el asesino tiene una razón para matar. En los slasher anteriores el asesino mataba o por gusto o justamente como Jason, por ejemplo, me viene a la mente porque hablamos de esto del puritanismo, que era simplemente porque cada vez que después de una escena de sexo entraba el asesino y mataba, porque como que en la sociedad era obsceno que tuvieran relaciones premaritales y todo eso, o sea, como todo el mensaje detrás de la película. En Scream, si vos te pones a pensar, a ver, ahora que lo trato de pensarlo yo al mismo tiempo, porque hay una razón psicológica por la que mata el asesino. Él busca a Sidney porque Sidney es virgen, entonces él busca tener relaciones con ella para poder matarla después, no la matan. Es que justamente el asesino es autoconsciente también. Exactamente. El asesino quiere ser un asesino, así como dicen que la mafia después del Padrino cambió su manera de actuar y muchos mafiosos quieren ser Don Corleone. En Scream, el asesino de Scream vio muchas películas de terror y sabe cómo se debería comportar un asesino en las películas de terror y a veces modifica eso en su beneficio para que no se lo vean venir, digamos. Y además, dentro de la rama de las películas comerciales que conoce todo el mundo, porque hay un sinfín de películas slasher que son malísimas, de bajo presupuesto, pero Scream fue el primero en no ser un ente sobrenatural. Claro, porque generalmente sí, son asesinos inmortales, ¿no? Sí, Freddy, Jason y Michael Myers son siempre el mismo, dentro de la historia son siempre la misma persona. Acá en Scream lo que tiene de interesante es el mensaje y lo que deja el asesino para que otros quieran agarrar ese mensaje y convertirse en asesinos y seguirle los pasos. Eso me parece maravilloso, puede ser cualquiera y a la vez vos lo ves con la máscara y el traje y para vos es el mismo, porque sigue representando los mismos pasos del Scream original. Sí, además, en muchos casos también son adolescentes los asesinos, como en la primera película, cosa que por lo general no sucede. Después, cuando hacen las secuelas, se basan en lo que debe ser una secuela. Que Scream también han dicho, y yo estoy de acuerdo, que cuando muere, creo que en la segunda, la tercera, no me acuerdo, el personaje que era el fanático de las películas de terror, creo que es en la tercera. Randy. Randy muere en la primera, le deja un video en la segunda. Ah, la primera muere ya y el video es en la segunda. Yo pensé que era en la tercera lo del video. Bueno, no importa. Yo me estoy confundiendo. Bueno, creo que Randy muere en la primera, sí. Bueno, no importa. O sea, en ese momento pierde mucho de... me parece igual que en la segunda, pero insisto, no importa.
ahí no tendrían que haber matado a ese personaje, porque ese personaje era el que le permitía a los guionistas ser un dispositivo de guión para que se pudieran explicitar estas cuestiones de en una secuela tiene que pasar esto otro, y a veces es alguien relacionado con lo de la primera que termina ocurriendo. Claro. Después... Sí, bueno, por eso dejó el video en la otra. No me acuerdo si era ahora en la 2 o en la 3, que él indica las reglas a través del video que quedó. Claro, después en la 2 ya hay una película sobre Scream. Stab, sí, apuñalar. Claro, Stab, apuñalar, algo así. Y sí, esto llega hasta la última Scream, cuando también dicen, no, ahora las reglas cambiaron, y no me acuerdo, hablan del terror elevado, le dan un par de palos al terror artístico, entre comillas, a las nuevas tendencias. Pero la saga en ese sentido puede haber películas mejores o peores, pero creo que siempre mantuvo un cierto nivel y siempre utilizando o acompañando los cambios que ha habido en el cine de terror. Bueno, saltando a las 5, eso creo que... La 5 creo que es una obra de arte por dos cuestiones. Vos primero la ves, hablando de los clichés, porque Scream se basa en eso, agarran todos los clichés de cine de terror y se van actualizando con la tendencia, y entonces hacen una peli en base a eso, a la tendencia del terror en el cine. Vos la ves y está bien armada. Vos la ves y tiene momentos de tensión. Vos la ves y llegan escenas que vos decís, pará, pero si esto es re obvio, ¿por qué hiciste esto? Y después, si te lo pones a analizar bien, es en los momentos de cliché donde la película se va al carajo y después vuelve. Es como que es autoconsciente de que están en un momento cliché y lo explotan como un cliché. Todas esas escenas donde la gente se quejó o se burlaba o decía cómo no vieron esto, a ver cómo te digo, la escena del hospital vacío. ¿Cómo puede ser que no haya una puta persona en todo el hospital? Después, la escena del negro que sale a buscar, la novia le manda un mensaje y sale afuera y creo que el asesino lo agarra en el patio. Que vos decís, se paran la puerta y por todo lo que está sucediendo, por todo lo que sabe, no te vas a ir solo atrás del patio a buscar a tu novia que sabes que no está ahí. No recuerdo por qué, pero el loco creo que sabía que no estaba, que no podía ser ella. Y entonces ahí es donde ocurre el momento cliché. Y Scream, en vez de evitarlo, se mete de lleno. No sé si te das cuenta de esos momentos. Sí, que para mí o son intencionales o el guión está mal escrito y al director no le importó. Pero al ser Scream, yo creo que son conscientes de eso y lo están haciendo a propósito. Claro, quizás el hecho de que sea Scream es el que tiene que darnos el contexto para suponer los intencionales. Exacto. También ahí uno, bueno, podría decir que si no se nota que son intencionales, puede haber un problema con el guión o no, porque también es cierto que el contexto, el hecho de que ocurra en esta saga, tiene que llevarnos a pensar que son intencionales. Ellos son conscientes de sus propias películas y de todo el cine de terror que hay atrás. Entonces yo la vi por segunda vez, teniendo en cuenta esos momentos, porque además son abruptos los cambios de registro, que vos decís, si la postproducción, o mientras la filmás, o mientras lees el guión, vos decís, che, acá algo hace ruido. O sea, lo pienso como nosotros cuando corregimos un cuento. Llegamos a un punto que chocas con la verosimilitud y decís, bueno, che, esto es verosímil dentro del cuento y hay que corregirlo. O sea, viéndolo yo desde ese lado, digo, ¿se renotaría? Si estás metido en la película, en el guión y lo estás escribiendo bien, esos choques de verosimilitud se notan. Entonces no creo que hayan sido tan estúpidos de no verlos. Yo creo que es a propósito, justamente porque además hablan justamente de un cliché enorme y los aprovechan, porque además ese tipo de clichés son escenas que atraen al público que no consume mucho terror o que no piensa mucho en el terror o que quieren esas escenas. Entonces como que es una amalgama y una mezcla de saltos narrativos, por decir así. Y sí, no además... sé si soy yo que lo quiero ver así, porque si no me resulta raro que no vean esos cambios. No, está bien, pero ya acá hay un contrato, un pacto ficcional, como dicen los críticos, que ya no es solo de la película 5, sino que es de toda la saga. Es como si alguien fuera a ver Rápido y Furioso 15, no sé cuántas van, 9. se quejara de que
no, los coches no pueden hacer esas cosas, esto no es realista, no es creíble. Te equivocaste de película. Rápido y Furioso no tiene que ver con ver cosas que pueden hacer los coches, sino todo lo contrario. Acá sucede algo semejante. La saga Scream ya establece un contrato con el espectador de que juega con esos clichés, a veces los subvierte, a veces directamente los parodia, los usufructa. De hecho, uno podría, quizá me estoy yendo demasiado profundo, pero quizás también ahí podríamos ver una especie de noción de destino. Somos personajes de un slasher, tenemos que hacer esto. Exacto. Es como, si vieras la escena acá que te menciona acá el negro que va a buscar a la novia, es como que el loco tiene una actitud y sale. Y ya cuando sale de la casa, vos estás pegado a la pantalla diciendo, ¿qué estás haciendo? Y no tenés que ir. Y él va. Y entonces ahí es donde empieza el cliché, termina, corta la película, es como que hay dos historias de fondo, volviendo también a la literatura. Tenés la historia visible, que es la historia central, y cortan y hay una historia de fondo que es el cliché. El cliché mismo es la historia de fondo. Y hay un quiebre, pasa el cliché y vuelve a la historia principal. De hecho, esto me hace acordar, voy a hacer un pequeño paréntesis para referir a una obra que no es de terror, aunque tiene cosas terroríficas, que es La broma asesina de Batman de Killing Joke, el famoso cómic de Alan Moore. Alguna vez leí un análisis sobre ese cómic que es muy interesante y que dice que en ese cómic los personajes de algún modo se dan cuenta de que son personajes o intuye que son personajes y quieren huir de su destino. Pues no sé si lo tenés más o menos fresco, pero empieza el cómic con Batman yendo al asilo Arkham a hablar con el Joker y diciéndole que es estúpido lo que están haciendo, que un día se van a matar a otro, que no tiene sentido que estén peleando todo el tiempo, que él lo va a meter en Arkham, el Joker se va a escapar, va a volver a pasar lo mismo, que es en realidad lo que piensa cualquier lector si rompe ese contrato del cómic y dice, esto es estúpido, no tiene sentido, esta gente además no envejece, las heridas parece que no les hacen nada, ¿no? Entonces, Batman descubre que el que está ahí no es el Joker, sino un reemplazante, alguien que puso el Joker en su lugar, un tipo X con maquillaje. Ocurre una serie de cosas y el cómic termina con el Joker contando un chiste de dos locos en un manicomio que da a entender que en realidad Batman se cree que es el sano, pero está tan loco como el Joker, porque es un personaje de cómic. Y es muy bueno porque Alan Moore empieza con unas viñetas de un charco en el que cae la lluvia, con 3 viñetas creo, el cómic, y la termina con las 3 exactas viñetas, con las mismas 3 viñetas. Es decir, no cambió nada. Está todo como al principio. ¿Por qué? Porque Batman y el Joker no pueden de repente decir vamos a ser gente razonable, ¿para qué hacer esto? Porque su destino es hacer eso por siempre. Que Nolan lo hace, para mi gusto, demasiado explícito en la, por otro lado, excelente película de Dark Knight, la segunda de su trilogía. Una gran película, pero que es muy explícita por momentos, ¿no? Podrían algunas cosas dejársela al espectador. Pero todo eso está evidentemente basado en La broma asesina, así como el tema de que el Joker quiere probar que cualquiera se vuelve loco teniendo un mal día, bueno, etc. Pero bueno, quería hacer un paréntesis porque creo que acá hay algo de eso, de que somos personajes de un slasher, por más que seamos autoconscientes, que hagamos parodia, tenemos que cometer estos errores y si el guionista quiere que sí sea, tenemos que pagarlo con la vida. Exactamente, si no, no es un slasher. Es como hasta ese punto. ¿Cómo revolucionamos tanto algo pero que se siga manteniendo la esencia de lo que debería ser? Entonces ahí está lo divertido de jugar con esas cosas. Claro, porque vos podés jugar con Drácula, como se ha hecho 1000 veces, pero hasta cierto punto, porque si vos decís, bueno, en lugar de ser un vampiro, Drácula es un marciano, y en lugar de chupar sangre, roba teléfonos celulares, ya no es Drácula, digamos. Claro. De hecho, esto de la autoconciencia, en realidad viene de antes, que Scream ya nombramos, bueno, yo nombré La sátira es horrible del Exorcista, vos mencionaste La nueva pesadilla. Y también a mí me gustaría mencionar, y vos, Lean, si querés, después metete con otras películas de ese periodo, o películas más recientes que post-Scream, digamos. Sí. Pero creo que es algo que en los 80 ya pasa, en 1981, para ser más exactos, con 2 películas de hombres lobos, las 2 mejores películas de hombres lobo, o
bueno, yo agregaría Ginger Snaps y alguna película más, pero dos de las más populares sin duda, que se estrenan en 1981, que son The Howling, el aullido, o aullidos acá en Latinoamérica, y Hombre Lobo Americano en Londres, que son dos películas que tienen bastante de comedia, sobre todo Hombre Lobo Americano en Londres, que podría hasta considerarse una comedia de terror. Aullidos es una película de terror con toques cómicos, que son dos cosas distintas, por supuesto. Pero en esas dos películas, los personajes, sobre todo en Aullidos igual, en este caso más en Aullidos, los personajes son conscientes de lo que es un hombre lobo y de la tradición que existe respecto al hombre lobo, y dicen funcionarán las balas de plata. Eso, insisto, se ve más en Aullidos. En Hombre Lobo Americano en Londres se ve, pero un poco más diluido. ¿Pero por qué? Porque llega un momento, y volvemos a lo que decíamos al principio, que uno no puede hacer como hacía la Universal o hasta la Hammer, hasta cierto punto, si bien la Hammer después un poco se sumó a esta moda de la autoconciencia en alguna película, secuela de Drácula, por ejemplo. Pero uno no puede ya en los años 80 escribir una película de hombres lobo donde nadie sabe que es un hombre lobo. Digamos, nosotros creo que ninguno se topó con un hombre lobo o con un vampiro. Ahora, si vos ves a alguien que está chupando sangre y tiene los dientes largos, bueno, ¿en qué pensás? ¿En un caniche? No, pensás en un vampiro. Uno tiene eso en la cabeza. Entonces no tiene sentido, salvo que uno haga como la Drácula de Coppola, que ambienta la película en el siglo XIX, qué sé yo. Pero una película ambientada en la época, bueno, contemporánea, desde el punto de vista de la película, digo, en este caso los 80, es absurdo pensar que los personajes de esa película no tienen la menor idea de lo que es un hombre lobo o un vampiro, porque la película que quisiera nombrar respecto a los vampiros es Fright Night, Noche de Miedo, Noche de Espanto, de 1986, si mal no recuerdo, 1985, perdón, que también es una película extraordinaria, que no la vio, se la recomiendo, no la remake con Colin Farrell, que es malísima, sino la original, la de 1985, en donde los protagonistas no solo son conscientes del tema del vampirismo, sino que el personaje principal es fanático de los vampiros, y de un programa que es el show de Peter Vincent, homenaje a Peter Cushing y a Vincent Price, el nombre del personaje, que es un cazador de vampiros de la ficción. Claro, resulta que van a aparecer vampiros en la realidad y este chico va a pedirle ayuda a Peter Vincent y Peter Vincent le va a decir: yo hago lo que hago para la película, no me voy a poner a cazar un vampiro. Soy actor. Bueno, estas son películas que yo considero fundamentales de los 80 y que significan un absoluto quiebre con lo que se había visto antes, porque además salen del ambiente gótico, de la Hammer y de esa especie de realismo mágico oscuro, me permito la licencia de llamarlo así, y ponen a los monstruos tradicionales ya en la ciudad, con un ambiente contemporáneo. Hay una escena en Noche de Miedo que el vampiro entra a una discoteca que, como suele pasar con esas escenas en los 80, no envejeció del todo bien, pero ya hay una autoconciencia clarísima. Y no una parodia, una sátira, no una, digamos, intención de dar risa, para nada, si bien puede haber algún toque de humor, sino que la película está reconociendo que hay toda una tradición detrás y que tanto los personajes como los espectadores saben cómo son más o menos esos entes de ficción que llamamos vampiros u hombres lobo, ¿no? Me hiciste pensar en dos cosas. Me hiciste pensar en la trilogía de Blade, del cazavampiros. Me hiciste pensar en Buffy, la cazavampiros. Y me hiciste pensar en la serie esta de Netflix, Misa de Medianoche, ¿era? Me la comentaste vos. Misa de Medianoche. Sí. Justamente fallan en eso, en que nadie menciona a los vampiros, que podrían ser vampiros, cuando es obvio que son vampiros. Sí, Misa de Medianoche es completamente inverosímil, que nadie se pregunte, o a nadie se le ocurra ni siquiera que son vampiros, no tiene ningún sentido. Claro. Bueno, eso vamos con lo que hablábamos hoy, no podés hacer semejante hiperproducción porque es una producción enorme, y no tener en cuenta que la gente ya sabe lo que son los vampiros. Además estaba ambientada en una época actual, está bien que estaban aislados en una isla, pero tenían internet. No podés no saber o asumir o pensar o creer que sea un vampiro. Sí, a mí eso, entre otras cosas, me sacó mucho
de la serie, que tiene buenas ideas, pero... Y al principio las ejecuta bien también, pero para mi gusto los últimos capítulos derrapa completamente. Y que también es muy deudora de Salem Slot, de Stephen King, la novela, que tiene sus adaptaciones, y a la vez Salem Slot, el propio King dijo que era una especie de reescritura de Drácula en la época actual, así como Cementerio de Animales lo es de La Pata de Mono, o It es una criatura Lovecraftiana, ¿no? King tiene bastante de esos juegos con la tradición. No, fíjate, ahí tenés, él agarra clichés o cosas de la tradición y los hace a su manera. Es eso, no podés crear una obra literaria o una película sin tener en cuenta el género sobre el que estás escribiendo o filmando. Sí, porque uno cae en la ingenuidad y cree que está inventando la rueda, cuando en realidad esa rueda que quiere estar inventando ya la viene girando hace rato otro. Y de mejor manera. También tengo acá anotados algunos ejemplos en mi machete, algunos ejemplos literarios por si a alguien le interesa leer cuentos o novelas de terror relacionados con otros cuentos o novelas. Digo relacionados, estrechamente relacionados o explícitamente relacionados. Por ejemplo, Clive Barker escribió Los Nuevos Crímenes de la Calle Morgue, obviamente vinculados al cuento de Poe. No les voy a decir nada, léanlo. Ese es un ejemplo de un texto que directamente toma como fuente a otro texto, que no puede, contrario a Salem Slot, que uno lo puede leer sin leer Drácula y puede perderse algunos paralelismos, algunas cuestiones, pero no pasa nada más allá de eso. Bueno, en este caso, si uno no leyó el cuento original de Poe, se hace un poco difícil sacarle jugo al cuento de Barker, si bien lo puede leer igual, por supuesto. Y después también hay colecciones de Valdemar que directamente reúnen muchos cuentos que tienen que ver con los mitos de Cthulhu. Bueno, Lovecraft se lo ha expandido hasta al infinito. O con El Rey de Amarillo, esta creación de... nunca me acuerdo el nombre del... Robert Chambers, perdón, nunca me acuerdo. Robert Chambers, que en True Detective, otro ejemplo, también se toma mucho de este mundo de Chambers, de Lovecraft, de libros malditos. Si bien después eso no lleva, es más cosmético que otra cosa. Me gustó mucho la serie, pero no... La primera temporada. Queda ahí en referencia, ¿no? Porque también hay veces, por ejemplo, que se queda todo en referencia vacía, como... Sí. Cuando se hacen referencias a la época en It, en la última versión, y es porque hay un póster de New Kids on the Blocks y nada más. Y bueno, después sí es cierto que se citan series y demás, pero quizás de una manera... O Stranger Things, que está bien. Es bueno, a mí la primera temporada me gustó, después ya para mi gusto empezó a decaer bastante, pero que sí, tiene algunas cosas sutiles, como que la chica esta 13 vendría a ser ET de alguna manera, ¿no? Y es una especie de pastiche, ya ahí estamos, creo, en el reino del pastiche, es decir, junto un poco de esto con un poco de lo otro. Sí, es una mezcolanza, es una ensalada de referencias, y cuando se dedican más a eso y pierden de lado la historia, no quedan en la nada, son solamente referencias. Y vos, Leandro, como escritor, ¿cómo te plantás ante eso? Yo sé que tenés varios relatos, algunos abiertamente paródicos o satíricos, otros con toques de humor, pero que en general son muy autoconscientes. Demasiado. ¿Vos cómo pensás esa relación? ¿Para qué te sirve en tu comunicación con el lector, por así decirlo? Y yo lo que hago es, siempre quise, como escritor, mi idea siempre, o sea, amo el cine de terror, amo las películas de terror, y mi idea siempre fue transformar los subgéneros de las películas de terror en literatura. O sea, literalmente agarrar géneros de películas que miro y que me gustan y transformarlos en cuentos o en novelas. No sé si lo hago, si lo logro, pero es lo que trato de bajar. O sea, mi cerebro procesa eso. Digo, bueno, me gusta esta película, me gusta este género, me gusta esto. ¿Cómo se vería escrito? Leo mucha literatura de terror, pero lo que yo trato de hacer es transformar lo visual de las películas en literatura. No la literatura en más literatura.
trato de hacer un cambio de transformar un registro en otro. Al menos así lo pienso y creo. No sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno, es es mi intención. No sé vos que me has leído, ¿qué te ha parecido? No voy muy embocado. Excelente, muy bien, ya lo verán las masas enardecidas. Esperemos Ya que lo sí. comprobarán también. Sí, esto es vital, lo que decías vos. No es que el tema de los géneros no es una cuestión de andar etiquetando o andar debatiendo 40 horas si tal obra pertenece a un género o a otra, pero sí, un escritor cuando se mete de cabeza en un género, o incluso si es un híbrido, si hace ciencia ficción con terror, pongamos, para nombrar una combinación que se ha dado muchas veces, sí tiene que tener conciencia de que alguien escribió o alguienes escribieron antes que él. Por supuesto, no digo que tenga que haberse leído todo porque es imposible o visto todo, pero uno ve películas actuales y es tal cual como decís vos. A mí me pasó hace poco con una de vampiros que se llama La Invitación, que era una película que uno sabía para dónde iba a ir o para dónde normalmente iría una película así, a una chica que, bueno, la invitan, por eso la invitación, una familia que se nota que son todos vampiros a 40 cuadras y con niebla, pero uno dice, bueno, supongo que ahora van a, como diría Borges, frustrar delicadamente mis expectativas y van a ir para otro lado sin abandonar esta estructura, Tal cual. la fórmula, por así decirlo, pero van a darle alguna vuelta de tuerca, diría el amigo Henry James. Y no, pasa Tal cual. exactamente todo lo que esperás que pase. Yo lo que trato de hacer es justamente. Yo escribo con la idea de que mi lector ideal sepa del género terror y sepa de cliché. Entonces, cuando mi cuento llega a un cliché obvio, que es lo que la historia se va desarrollando hasta que golpea con un cliché obvio, y si conoces ese cliché o estás familiarizado con el género, sabes lo que va a pasar. Entonces ahí es donde yo trato de tirarlo para otro lado. Ahí es donde está generando el quiebre. Estás jugando con algo que ya sabe, pero le estás dando una vuelta de tuerca, justamente. Claro, eso es lo que alguna escuela de crítica literaria llamaba el horizonte de expectativas. Es decir, un género para esta escuela que era la teoría de la recepción, que trabajaba esto de cómo se recibe un texto, cómo un lector recibe un texto, porque no es lo mismo que te vendan una novela como una novela de terror o como una novela, no sé, policial. De hecho, ha pasado muchas veces de películas mal vendidas como películas de terror y que no lo eran y que terminan decepcionando. Y eso es algo que un escritor tiene que tener en cuenta. ¿Qué esperaría? O sea, se dice mucho que tenés que escribir para vos mismo. Yo escribo para mí, escribo lo que me gustaría leer, escribo lo que me gusta escribir. Pero a la vez pienso, esto lo va a leer alguien y va a un público. Me gustaría que se entienda, que le guste a alguien más, además de a mí. Lo más importante es que me gusta a mí me gusta, ya está. Pero sí, yo pienso en ese lector que quiero atraer, que justamente es un fanático de terror. Me ha pasado que se lo he dado a leer a gente que no lee terror y le han gustado. Y lo han entendido. Pero no sé por qué, Nico. No sé qué suerte he tenido. Pero han resultado funcionar bien, tanto si conoces el cliché como no. O por ahí, viste, son clichés que conoce todo el mundo, tanto porque si no. Es como Star Wars, soy tu padre, ¿entendés? Hay millones de gente que no la vieron, pero se saben la escena en memoria. Y saben a qué hace referencia y saben de dónde viene. Entonces jugás con eso también. Sí, desde ya eso te iba a decir, hay clichés que ya los no fanáticos del cine de terror ya los conocen también, son Vox Populi y han sido tan parodiados que igual están en la cabeza de todos. Estaba pensando, me hiciste pensar hablando de las autorreferencias y la meta dentro del cine, que es un recurso que, si lo usas bien como en Scream, está buenísimo. Y me acordé de la trilogía, no sé si viste El Cien Pies Humano. ¿Cuál, perdón? El Cien Pies Humano. Sí. ¿Viste las tres? No, la 1 nada más.
Bueno, te perdiste una trilogía, pero de una locura a nivel argumental. La uno tiene sus errores, tiene sus fallos de similitud y perdón, de verosimilitud y de, no sé si te acordás que están un ejemplo, están en el sótano, están unidos, las dos chicas y el chino, y es una escalera caracol chiquitita, es imposible que suban. Y bueno, y en una escena ya están arriba, como que bueno, eso es imposible, es un error, pero garrafal. Después la 2 la 2 para mí es una obra de arte, porque, bueno, además que está en blanco y negro, de lo asquerosa que es, la grabaron en blanco y negro, porque a color sería inmirable. Pero ¿qué pasa? En la 2 te muestran a un loquito sentado en un estacionamiento de un auto, mirando la película, mirando la uno. La 2 perdón, la primera película en la 2 es una película. Claro. Entonces, por eso tiene sus errores. Esos errores que vos viste en la uno son a propósito, porque en la 2 supuestamente es la realidad, y este loquito está obsesionado con esa película, y quiere hacer el 100 pies humano de verdad, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, la 2 tiene un nivel de verosimilitud y de profundidad psicológica del personaje que es tremenda, entonces tiene un contraste, pero terrible. La uno parece una peli justamente de terror, hagamos algo grotesco y re loco, sí, pasó. Ahora la 2 te muestra un loquito obsesionado con esa película que te hace ver que la película uno es una película y la 2 es la realidad. Estoy haciendo comillas acá en la oscuridad de mi cuarto, pero nadie me ve, ni siquiera vos. Entonces el loquito este quiere hacer el cien pies humano y rapta a la actriz de la película, de la uno. Entonces la actriz de la uno vuelve a aparecer en la 2, pero sí actuando de ella misma, con su nombre real en la vida real. Y el loquito este la rapta y rapta más gente. Entonces hace un 100 pies humano como de 10 o 15 personas, no me acuerdo cuántas. Y vos en la 1 ves que sí, la cose de las rodillas, le cose la boca, bla, bla, esto y el otro, pero súper estético y bien cuidado. Sería como en una película. Y entonces la 2 el loco intenta hacer lo mismo, pero él no es cirujano ni nada, simplemente está loco. Ah, entre paréntesis, el loco no habla en toda la película, expresa todo con la mirada. Y no es mudo, está traumado por temas con la madre y no habla. Entonces, 2 horas de película y el loco no dice una palabra. Es hermoso. Y bueno, llega a hacer el cien pies humano con estas 15 personas y ahí te chocas con la realidad de lo que sería hacer eso de verdad. Claro. Porque te lo muestra, ve los errores, ve lo difícil que es, ves que no es cortar acá y unir los labios con los cachetes del traste. Y tiene eso, tiene esa maravilla. Y tiene una escena que para mí demuestra, es la mejor escena de desesperación que vi en mi vida. A ver, porque fue fuerte la escena y no sé cómo decirlo. Sí, Hay una de las chicas, bueno, hay una de las chicas que rapta que está embarazada. Y parece que está muerta y bueno, la tiene un costado porque si muerta no le sirve. En un momento la chica revive, o sea, estaba muerta, se levanta, embarazada, y se va corriendo. Sale afuera, está lloviendo, se mete adentro de un auto, empieza a meterle, el loco viene, la está persiguiendo, arranca el auto, le empieza a meter al acelerador, y en ese momento, por la desesperación, pare. O sea, escupe al hijo, al bebé recién nacido. Y el bebé recién nacido termina abajo del acelerador. Y la mujer, o sea, esto es lo que para mí representa la desesperación absoluta. Una madre que está en ese momento y aplasta al bebé recién nacido para escapar, es alguien que quiere vivir. Y no he visto ninguna otra escena que te muestre esa desesperación. O sea, no es una peli de terror donde la madre mata al bebé recién nacido porque está loca. No, la chica quiere sobrevivir. En este microsegundo de mi vida, este bebé me importa 3 huevos, yo me quiero ir de acá. Claro. Y eso, ¿entendés? Y esa crudeza, y es verosímil dentro de la película. Y no sé, vos la verías en otra situación o en otra peli, no sé, y te parece una exageración, una guasada o ¿cómo se dice esto cuando gratuito? Sí, 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 gratuito, sí.
Claro, carnicería gratuita. Pero acá no he visto otra película donde logren justificar una locura así tan profundamente bien como en esta. Porque literalmente te dice, yo quiero vivir, me quiero ir de acá. La chica acaba de salir corriendo de un galpón abandonado donde hay 15 personas atadas en 4 patas. Yo me voy de acá. Y es hermoso. Bueno, eso, y volviendo a lo que estábamos hablando, de que la 1 sea una película dentro de la 2. O sea, la 2 es la realidad, entra acá mis comillas en la oscuridad, y eso me parece maravilloso. Después en la 3 aparece el director actuando del mismo. Es mala, la 3 es mala, pero vuelven a esto de que la 1 y la 2 son películas. Y es en una cárcel y quieren hacer un sitio humano con los presos. La 3 falla bastante, pero bueno. La 1 y la 2, para mí la 2, si tenés en cuenta todo eso que te dije y ves la 1 y la 2, me parece una maravilla. Más allá de para los que nos gustan estas cosas. Sí, medio escatológico. No te la dejaría. Tuve un amigo que era, no me acuerdo si era un amigo o una amiga, que se la hice ver una noche y estábamos un grupo de amigos y bueno, se le bajó la presión y terminó vomitando en el baño. Terminó vomitando al nene. Sí. Ustedes me dan asco. Y yo comiendo pochoclo, bueno. Pero eso también te muestra el nivel de uno que tiene. Sí, está curtido. Gente... Exactamente. Veo gente que se asusta con una peli de esas mayores para 13 de fantasma. Es el nivel de tolerancia. Ahí está. Y sí. Tienen un nivel de tolerancia bajo al terror. Y el mío ya está, bueno, yo ya me fui. No tengo retorno. Sí, ya. Estaba pensando mientras te escuchaba. No sabía, la voy a ver después, el Cien Pies Humanos 2. Estaba pensando en que lo que hace esa película, por lo que vos comentaste, por supuesto, que es cambiar el tono y dar esa sensación de que ahora sí esto es la realidad. Exacto. Es lo que no hace La Nueva Pesadilla. Claro, lo intenta, lo que no logra, claro, lo intenta al principio, pero después termina siendo otra más de Freddy, donde todos se comportan igual, todos son personajes. Que igual hay un juego con eso, porque en un momento, ahora que me acuerdo, el actor que hace del padre de Nancy le dice Nancy a Heather, que es la actriz, y se empiezan a comportar como pareja, como que ellos están de algún modo siendo absorbidos por el mundo de la ficción, de esa ficción que ellos ayudaron a construir como intérpretes. Está bien, toma otro camino, podría haber funcionado, pero en la práctica termina dando esa sensación de que pudo ser más, de que termina siendo otra de Freddy. Quizás hubiese sido más interesante que tomaran este camino que decís vos. Está bien, puede ser un poco más difícil porque estamos hablando de un ente sobrenatural como Freddy Krueger, pero de todos modos podría haber sido más realista el modo de comportarse de los actores. Claro, también quizás hubiese sido más realista, Freddy los mata a todos en 2 segundos. Era más difícil con el Cien Pies Humano, pero me hace pensar esto que decís de por qué triunfa la secuela de esta película. Es quizá es el reverso y muestra por qué falla La Nueva Pesadilla, que termina siendo genérica, otra de Freddy. Sí. Viste la 1, pero te recomiendo verla de nuevo para que te fijes en los detalles de las cosas que están mal hechas, porque son a propósito. Te muestra que es una película. Entonces cuando ves la 2 y ves que el loco intenta hacer todo lo que el loco hizo en la 1, ahí notas también el cambio. También me acordaba de una película que no es de terror, pero que no me resisto a mencionar, que es El Último Gran Héroe. No sé si la tenés en la cabeza, ¿te acordás? Que era de un chico que le encantaban las películas de Schwarzenegger, una película de los 90, cuando ya estaba pasando la moda de los héroes de acción al estilo Stallone, Schwarzenegger, ya estaba decayendo. Que de hecho, hago un paréntesis dentro del paréntesis, esto es lo que dice Tinianov, si mal no recuerdo, que era uno de los críticos de la escuela de los formalistas rusos, decía que cuando un género está decayendo, viene la parodia. Pasó con las pelas de caballería en el Quijote. Sí, decime. ¿Sí te acuerdas la de Turboman? Que parodia de Schwarzenegger parodiando al héroe de acción que hace el superhéroe que le quiere regalar el juguete de Turboman al hijo para Navidad. Claro, es verdad. Acá en El Último Gran Héroe es todavía más elaborado porque es un chico fanático de estas películas y fanático de Schwarzenegger, pero que en ese universo no... Ah, no, miento, sí, que creo que se llama Schwarzenegger en ese universo,
pero él de repente entra al universo de la película por un boleto mágico, yo qué sé, entra al universo de la película y resulta que en el universo de la película el personaje de Schwarzenegger realmente se cree que es un policía y uno ve que, por ejemplo, Terminator Ah, es una película dentro de su universo, pero la protagoniza Stallone, ¿no? Y ese sí, tipo de sí, 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 cosas. sí. Y después cuando el personaje va al mundo real, se da cuenta de que en el mundo real las cosas son mucho más difíciles, que no va a esquivar 40 disparos, no va a ser capaz de hacer todas las locuras que suceden en las películas de acción, que Rambo en la Tal cual. gana una guerra del solo. Una película mal entendida en su época, creo yo, como Starship Troopers, que era una parodia y nadie se dio cuenta de que era una parodia, hasta muchos años después. Con El último gran héroe, mucha gente no entendió el sentido de la película, que decía, no, pero Sí, sí. está llena de lugares comunes. Y sí, claro, la película está hablando de eso. Era, de algún modo, la Scream de las películas de acción. Así que bueno, no sé si algún otro ejemplo se te ocurre, alguna otra peli que quieras comentar, o peli o libro. Ah, te quiero recomendar un autor que ya hablamos de Jack Ketchum, Dale. pero bueno, nada que ver con eso porque no escribe metaficción ni nada que ver con las películas, pero un autor bastante... tiene muchas películas que se basaron en sus libros. Ah, eso no sabía que lo habían adaptado. Eh, puedo... Mira, búscalo, total, eso está, lo podés editar. Metete a la página de Jack Ketchum, a la parte de filmografía y vas a ver todas las películas basadas en sus libros. Dale, después lo veo. Pero bueno, comentale a la gente un poco de qué va el autor. Jack, Jack Ketchum es un carnicero, me encanta. Un Es lo que carnicero. trato, un carnicero, sí es lo que trato de escribir. Es, ¿viste esto que te decía recién de tratar de bajar el género de las películas que me gustan a literatura? Bueno, creo que es lo que él consiguió. No sé si porque se hicieron películas basadas en sus libros y las películas se transformaron en sus libros, o si él ya escribía con una forma media cinematográfica de terror. Pero, pero tiene muy sanguinario el hombre. Hizo El Acecho, que me gustó muchísimo, que es una historia de una familia caníbal que se... Mira, si te lo resumo así nomás, parece una peli de terror. Una familia caníbal criada en el bosque que se mete a una casa donde van de vacaciones una familia, un grupo de amigos, y bueno, y hay un enfrentamiento ahí bastante gore. Hizo su propia Y masacre leer de Texas, digamos. tal cual, pero a modo narrativo. Y una calidad espectacular, unos puntos de vista desde todos los personajes, salta de los chicos de la cabaña a los chicos, es una familia que tiene una pareja con chicos de 6 10 15 años, 3 hijos, y son unas bestias, son literalmente unas bestias, porque se criaron en el bosque comiendo carne Claro. cruda, y no, una belleza. Sí, es Lo cierto lo que mismo, decís de que hay muchos géneros que son muy propiamente cinematográficos. Porque si uno piensa en vampiros, por ejemplo, sí hay una tradición literaria muy anterior al cine. Pero géneros como el slasher o bueno, no sé cómo se podría denominar este género de salvajes, tipo la masacre de Texas, que algunos lo ponen sí, dentro del slasher, y sí puede ser, pero son un poco diferentes, como de horror rural, le dicen algunos también, ¿no? sí, el Wrong Turn, no me sale en español, que Sí, tiene como 8 películas también. Las colinas tienen ojos, claro. de Gil Capaz, El despertar del diablo. También hay una gran película del director John Boorman, se llama, si mal no recuerdo, el mismo que dirigió la secuela del Exorcista, pero bueno, está mucho mejor que la infame secuela esa que se llama Deliverance, con Bar Reynolds, gran película de horror rural también. No con caníbales ni nada, pero con gente bastante complicada. Y sí es cierto lo que decís, que si bien uno rebusca y hay libros de todo, pero que son géneros que uno tiende a asociar más a lo cinematográfico y es interesante que ahora haya muchos escritores que toman sus temas del cine, como Ketchum, cuando el cine recién empezaba, forzosamente era al revés, por supuesto. El cine adaptaba obras literarias y ahora lo sigue haciendo, pero el cine ya hace tiempo que tiene una mayor autonomía en el sentido de crear sus propios géneros, por así decirlo, o su propio tipo de historias. Porque además también el terror es distinto para cada persona. Yo creo que el terror es con lo que uno creció.
Y también depende mucho de lo que hablábamos recién, el nivel de susceptibilidad o el nivel de tolerancia que uno tiene. Sí, una vez me acuerdo que vi un documental en el que alguien decía que uno estaba siempre buscando una película que le dé ese mismo miedo que sintió de chico con alguna otra Uf, película. sí, 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 sí. Algo de eso hay. A mí, por ejemplo, Algo de me eso hay. pasó, sí, a mí me pasó, por ejemplo, con Insidious, La Noche del Demonio. Eh, Le pusieron ese subtítulo acá, que quizás otro la ve y le parece una idiotez. A mí me aterró esa película. Sí, Eh, la primera es muy buena. Me gusta Las mucho primeras más dos son que el excelentes. Conjuro, por ejemplo, que Sí, también es de sí, James sí, sí, Wan, y sí. no, me parece que está bien, pero no tanta locura que se hace por la primera, la segunda. Me gustaba hasta más la segunda que la primera. Pero Insidious fue una de las pocas películas en que sentí que volvía a ese miedo de verdad, de que volvía a ser un niño aterrado, ¿no? Hereditary, herencia esa que te decía el padre del terror elevado, esa me gustó muchísimo. Esa sí me tocó. Hereditary. Sí, sí, a mí me gustó también. Esa me pareció excelente. La vi 4 veces porque no podía creer lo buena que estaba. Después, viste que pasa esto, sale cada porquería todos los días y consumís tanto, tanto, tanto de lo mismo y cuando llega algo bueno te das cuenta. Y Stephen King en Y Cabra dice que el fan del terror es como quien en un pantano está buscando una pequeña perla y hay que fumarse un montón de tal cual. películas infumables Sí, para sí, sí, encontrar sí. una que valga la pena. Yo hace poco vi una que se llama Blood Red Sky, o, bueno, mi inglés es un asco, de 2021, una película alemana, según la ficha que leí. Está hablada en inglés y bueno. Que es una especie de mezcla de géneros, acá también, eso es parte de la autoconciencia, porque sucede en un avión, es de esas películas de terroristas que toman un avión, tiene algo de Duro de Matar, porque hay un personaje que es el que se les opone, pero ese personaje resulta que es una mujer vampiro, una mujer que tiene una enfermedad, no, eso se nos dice al principio. Ah, la del avión, sí, 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 ¿La me viste? encantó. Sí, porque hermoso, hermoso, hermoso. Lo único que no me fumé de esa película es ese cliché del niño súper inteligente, una mezcla de Rambo con Stephen Hawking, porque no solo es súper inteligente, sino que puede sacarse de encima a policías, súper profesionales. Bueno, eso de los niños súper inteligentes me tienen harto ya. Hace mucho que no veo una película donde un niño actúe como un niño. Parece, Sí, deberían sí, sí, sí. con guionistas niños o asesores niños para que le digan, no, yo no resumo la teoría de la relatividad en 10 minutos. Pero me gustó bastante porque, bueno, es una mezcla, funciona bastante bien, creo yo, dentro de todo. Digo, para recomendarle también a la gente algo que puede. Hay algunas partes que, Bueno, bueno, uno tiene que ser piadoso, pero es una buena peli, a mí me gustó. otra que recordé que sí, que también me había gustado muchísimo, que me tocó, que me asustó, fue Megan is Missing. Megan está perdida, que es vieja, creo que del 2007. Cuando recién empezaba el Messenger y las camaritas en las computadoras, no estaba todo incluido como ahora, que es re fácil. Y justamente es una chica, es filmada como que fueran conversaciones de Messenger, así, como que ahora estuviéramos separados viéndonos en el Zoom y es una charla por Messenger. Claro. Y es la historia de una chica que son dos adolescentes, dos amigas, y una conoce un vago por internet, y bueno, la mina desaparece. Y me pareció muy cruda y muy real y bien armada. Y tiene un giro al final que me dejó muy frío. Está muy bien llevado, sí. Bueno, entonces dejamos las recomendaciones en la descripción, ya sea que lo estén escuchando por YouTube o por iVoox, porque también estos podcasts los subimos a iVoox o iVoox, no sé cómo se dice. Pero bueno, yo diría que para redondear con este tema que estuvimos hablando un poco, por supuesto que hay 1.000 millones de películas y libros que son autoconscientes, digamos, hoy en día la mayoría en una medida u otra por cuestiones que estuvimos hablando. Si ustedes en los comentarios quieren mencionar películas o libros que directamente estén dialogando, directa y explícita o hasta alevosamente estén dialogando con una tradición anterior, por supuesto que no solo lo pueden hacer, sino que queremos
que lo hagan. No sé, Lean, si querés cerrar con algo, querés comentar algo. Sí, no, agradecerte, Ale, más que nada, y esperar que esto valga, no, valga la pena, ya valió la pena. Bueno, ha sido Ese un es lo gusto, importante. espero que también para los que estuvieron del otro lado, si es que alguien nos aguantó y nos sigue escuchando, aunque sea porque Pero se le trabó la PC o porque estaba haciendo otra cosa y no puede sacarlo, pero yo creo que al menos 2 o 3 personas, seguramente por casualidad, deben seguir escuchando. Esto es el podcast del Sur, Taller Literario, y nos vemos la próxima. Te amo a vos, tontito. Cuando miré desde la cama, me encontré a Karen aplastando las tetas desnudas contra la ventana del dormitorio. Me sacaba la lengua como si fuera una simple travesura. Fue lo último que me imaginé cuando 2 segundos atrás me pidió por Telegram que mirara por la ventana. Y eso que ya me había salido con cosas locas, incluso más locas que esta. Pero durante esas otras locuras mi mujer no dormía al lado mío como ahora. Esta travesura enferma, en cambio, me ponía a un abrir de ojos de divorciarme. Casi grito, pero me lo tragué. La hija de puta lamía el vidrio con la misma angurria con la que me lamía la tapita de aluminio del Nutella, y con un guiño de ojo me indicó que me acercara. La luna brillaba limpia en el cielo limpio, brillaba sobre la cabeza de Karen, como una aureola, justo de ella. Con muchísimo cuidado saqué una pierna del cubertón y después la otra. Me senté al borde del somier mirando por sobre el hombro. Si Claudia se despertaba, todo se iba a la mierda. —¿Estás loca vos? —le dije a Karen, pero no con palabras, sino con señas. Me golpeteé la sien con la punta del índice y todo. Karen se rió, también en silencio. Se puso a refregar los pezones por el vidrio, arriba y abajo, abajo y arriba. Me levanté rápido para cerrar las cortinas de la ventana y acallar esas tetas. El parqué crujió a cada paso y los frascos de Dior y las botellas de desodorante tintinearon en el chifonier, todo amplificado por la quietud de la madrugada. Llegué a cerrar las cortinas antes de oír la voz nasal esforzada de Claudia. —Amor, ¿qué haces? Mientras yo la miraba, congelado, ella metía manotazos a la mesita de luz, hasta que embocó el celular. La pantalla le tiñó las ojeras y las arrugas de un ocre enfermizo. Son las 3:00 de la mañana. Nada, gorda, tenía frío y me vine a cerrar la ventana. —¿Y qué mierda hacía la ventana abierta? ¿Vos la abriste? Se sobresaltó y la voz le salió clara y firme, como si hubiera llevado horas precalentando las puteadas. —Yo la cerré bien antes de acostarnos. Iba a responderle, pero el vidrio a mis espaldas, oculto por esa horrible cortina de poliéster beige que nos regaló mi cuñada, tembló como si intentaran abrirlo. Claudia puteó al aire y de un salto salió de la cama. Prendió la luz y se apretó contra la pared entre el plácar de ébano y la puerta del baño. El resplandor de la araña de cristal me descosió los ojos. —Mariano, ¿alguien habrá trepado otra vez por la enredadera? Vio que yo no me movía. —¡Córrete de ahí, Salame! Mira si esta vez tiene un chumbo o algún cuchillo. Debí mostrarme alarmado, lo sé. O en todo caso, debía sentirme verdaderamente alarmado y no por la trepada en la enredadera. Pero la verdad no me salía. Tenía sueño, estaba exhausto, y por más que las tetas de Karen fueran las de Moira Cezanne en sus inicios, no valía ni una pizca más de mi esfuerzo. Ya empezaba a volarme los pelos esta pendeja. Por otro lado, desde que la conocí, que quería divorciarme de Claudia. Digo, ella tampoco valía el esfuerzo, no a esta altura de mi vida. Valga aclarar que Karen tampoco era la razón por la que deseaba dejar a Claudia. Mi matrimonio había muerto hacía eones y ya quería deshacerme de ese muerto, no reemplazarlo. Y si reemplazar a Claudia hubiese sido mi meta, no habría elegido una putita que levanté atrás de la terminal de colectivos y que, sin que yo entendiera cómo, a pesar de los polvos insulsos que nos echamos, se me había enamorado como una colegiala. Pensé que lo mejor sería arrancar la curita de un saque. ¿Por qué no? Esta noche el universo me había alineado los planetas para eso. Bah, la loca de Karen me los había alineado. ¿Qué pretendía acaso? Que cogiéramos en el balcón bajo la luz de la luna mientras Claudia roncaba a 2 metros de nosotros. Le daba algunos puntos por el morbo, pero lo cierto es que yo ya no tenía edad ni el estado físico para semejantes aventuras. El forcejeo en la ventana se hizo más notorio. Giré para manotear las cortinas. —¿Estás loco, Mariano? ¿Qué haces? Pobre Claudia.
Una vez que viera esas tetas perfectas en el vidrio, sabría exactamente lo que yo hacía y por qué lo hacía. Y, superada la sorpresa inicial, si no le daba un bobazo o algo por el estilo, entendería que esas tetas eran la acolchada tumba de nuestro matrimonio. Y si no entendía, se lo explicaría con gusto, puede que con las tetas todavía de fondo. Total, pedirle el divorcio a Claudia era como pegarle un tiro a un muerto. Abrí las cortinas y, todavía de espaldas a la ventana, le señalé a Claudia ese magnífico par de gomas. Se lo señalé como quien señala la obviedad más grande del mundo. De golpe sentí que la ventana estallaba. Claudia pegó un grito desaforado. Pedazos enormes de vidrio se me clavaron en la espalda y al principio pensé que habían sido solo eso, vidrios, pero pronto me di cuenta de la hazaña y de la velocidad con que esos vidrios me entraban y salían de mi cuerpo. Claudia siguió gritando cada vez más fuerte, al tiempo que yo descubría con horror lo que me estaba pasando. No sé cuántas puñaladas recibí, pero me acuerdo que, antes de desmayarme y después de ver cómo la punta roja del cuchillo me sobresalía por el ombligo, oí que Karen le gritaba a alguien. —¡Para, Rocco! ¡Te lo dije 1000 veces! ¡Me lo cogí por la guita nomás! ¡Solo te amo a vos! ¡A vos, tontito!